Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido y gracias a la organización del acto, al Mendaviako, a los euskaldunes de Mendavia, el grupo de aquí de euskera. Bueno, el título de la charla de hoy, el euskera en el Valle del Ebro, hay que precisar que nos vamos a centrar en una época muy concreta. Más o menos ya sabemos lo que es el euskera. Bueno, pues creo que la audiencia ya no tiene duda, es un tipo de idioma, pero nos vamos a ir al pasado, hace unos 2000 años. ¿Por qué? Porque hasta hace unas décadas el tema del euskera siempre iba envuelto de una cierta aura de un entorno de niebla, como de una visión romántica, bueno, pues un idioma de origen misterioso, desconocido, y muchos prejuicios en torno a la idea de, bueno, pues que al sur de tal o cual localidad, de tal o cual comarca, nunca se había hablado, que era pues reciente, o bien por si había algún resto, algún indicio, lo era por presencia de repobladores medievales o de otras épocas, y había pues grandes confusiones en torno al tema. Poco a poco van apareciendo, en un goteo lento pero continuado, nuevos hallazgos arqueológicos, nuevos restos, y especialmente interesante es la época de hace unos 2000 años, que es cuando empieza en el Valle del Ebro, en toda esta zona y en la mitad norte de la península, el uso ya generalizado de la escritura, primero en alfabeto insignario ibérico y luego ya en el alfabeto latino. En épocas anteriores no tenemos restos arqueológicos y ya hablar de lo que pudo suceder es más conjetural. Entonces yo me voy a centrar toda la charla exclusivamente en restos escritos para no divagar con hipótesis, porque a veces se hacen pues con teorías de la toponimia, o sea, de nombres de lugares, se construyen teorías muy conjeturales, muy fantasiosas y difíciles de demostrar o simplemente a veces pues poco defendibles. Tenemos que situarnos, como digo, hace 2000 años, que ya ha llovido, ya ha pasado bastante tiempo. Aquí tenemos un mapa físico colocado la situación de Mendavia. Creo que podéis reconocer más o menos el terreno, pues el Pirineo a la derecha. Lo que he marcado en blanco, claro, es la zona actual vascófona, reciente del siglo XX, siglo XXI, pues en Vizcaya, Guipúzcoa, norte de Navarra, zonas del País Vasco francés. Y pues al sur, digamos, de la Sakana no hay hoy en día hablantes autóctonos de varias generaciones que sean hablantes que tengan el euskera como lengua materna. Pero esa situación ha cambiado con los siglos, claramente. Eso lo sabemos, que el uso del euskera, el ámbito, se ha reducido bastante a lo largo del tiempo. Cuando queremos dar el salto a un pasado lejano, a los primeros restos escritos, nos vamos a época romana y hay restos, por ejemplo, esta pieza tiene ya bastantes años desde que se publicó por primera vez en el año 60, hace ya 62 años, que lo publicó Michel en su análisis. Es una estela funeraria de época romana, siglo I o II después de Cristo, y aparecen varios nombres de personas enterradas y vinculaciones familiares. Y nos encontramos que arriba, en lo que es en la parte superior de la inscripción, hay una secuencia Umme-Sahar, que posiblemente algunos de vosotros, o igual todos, lo habéis visto en algún libro, en algún artículo o en algún documental, que se analizan. Estos son nombres de persona y son muy fáciles de entender por el euskera actual, Umme niño y Sahar viejo. Ha habido dudas si esto quiere decir lo de niño viejo, si son dos nombres diferentes o es uno solo, pero el caso es que no hay duda de que esos componentes, que son nombres de persona apelativos, son interpretables claramente por el euskera. Y esto es Lerga, no muy lejos, esto es Navarra, no demasiado lejos de aquí, de lo cual podemos deducir que hace unos 2000 años en el centro de Navarra había hablantes de una forma de idioma que era posiblemente el antepasado directo del euskera, o por lo menos un dialecto, un tipo de idioma muy próximo genéticamente a nivel filológico al euskera que conocemos, y desde luego compartía vocabulario con el vocabulario actual del idioma. Perdón, solo que hay pequeñas peculiaridades gráficas, pues de
un M, en vez de una M simple como ahora, pues hay dos M's y los dos se pronunciaban. La H se pronunciaba aspirada, Sahar, etc. Y junto a este elemento muy transparente aparecen abajo otros nombres más misteriosos que son oscuros por el idioma actual. Hay elementos de H's, aspiraciones, que indican una fonética, una forma de hablar similar al euskera, que en todos los dialectos en aquella época tenía la H, con unos rasgos de identidad más claros. Pero no sabemos nada claro, ese narjunges y esa bisunjar, cómo interpretarlos. Aquí nos vienen ya los problemas. Claro, sabemos que había euskera, pero cómo era ese euskera y qué influencias tenía, por qué algunos elementos son muy transparentes, otros no. Bueno, se puede resumiendo. En 2000 años está claro que el idioma ha tenido que cambiar bastante y sus influencias mucho. Hoy en día el euskera moderno es un idioma muy influido por el latín y el castellano después, y también en dialectos vasco-franceses por el gascón. Entonces ha incorporado gran cantidad de préstamos de tipo románico, mientras que aquí, en esta época, probablemente, bueno, seguro, la influencia más importante era de las lenguas célticas, un grupo de idiomas indoeuropeos, emparentados muy cercanamente con el latín, además, que luego evolucionaron, se deformaron y solo han sobrevivido en las Islas Británicas. Y es posible que algunos de estos elementos extraños, difíciles de interpretar, sean de origen céltico, pero adaptados a la fonética del idioma que se estaba hablando por parte de esas gentes de la Navarra central. Si volvemos otra vez a lo que es el Ebro... Ahí va, ¿qué ha pasado? Ahí va, perdón, le he dado atrás. Vale. Ha habido varias interpretaciones de cómo se puede entender el idioma que se hablaba entonces, por qué, cómo. Y aquí he traído una cita de un profesor muy conocido, un experto en celtibérico, Jordán Cólera, que dice: en el siglo I anterior y posterior a nuestra era, es decir, en torno al cambio de era, cuando comienza el Imperio Romano y se asienta la colonización romana en la zona, se puede pensar en un continuo lingüístico aquitano-vascón, es decir, que parece claro que había una serie de idiomas, de dialectos, de antepasados del euskera actual, antecedentes por lo menos, a ambos lados de los Pirineos, pero muchos catedráticos de universidad, estudiosos, tienen dudas si realmente se antepasado directo del euskera actual o no. Y el problema principal es la gran cantidad de elementos célticos que hay en la zona navarra y más aún en Álava, Vizcaya, zonas donde se habla hoy el euskera, pues aparecen gran cantidad de elementos célticos, y hay una polémica muy enzarzada en esta historia de una teoría que se ha defendido incluso desde la televisión pública vasca, la vasconización tardía, que defienden que el antepaso directo del euskera estaba hace 2000 años en Aquitania y que saltó en la Edad Media, en la Alta Edad Media, por el siglo VII, VIII, IX, por ahí, se extendió hacia la zona occidental, hacia el Cantábrico, y sobre gentes que eran hablantes de latino que descendían de grupos celtibéricos. Bueno, la polémica está ahí. Está claro que había celtas, pero había también gentes de una habla vasca antigua. ¿Qué pasa? Que en ese repertorio que tenemos, que en Navarra es especialmente abundante, donde hay elementos vascos, nos encontramos que la antroponimia, es decir, nombres de personas, y toponimia, nombres de lugares de la época, suenan, tienen un estilo y se pueden traducir muchas veces desde parámetros indoeuropeos, es decir, el grupo céltico en especial. Pero hay pocos antropónimos como el Umme o Sahar, que hemos visto hace un momento, nombres de persona, pero en cambio la teonimia, los nombres de dioses, sí que es más abundante ese componente de tipo euskera arcaico. Hay una abundancia de nombres que suenan a vasco. Claro, y es un problema añadido. ¿Cómo interpretamos esto? Aquí, por ejemplo, tengo una inscripción, también de la misma época de la anterior, época romana, pero que es una población indígena, o sea, que están aprendiendo latín, pero no son, la mayoría no son colonos romanos, son indígenas que se están convirtiendo a la cultura romana y a su idioma. Y tenemos la inscripción Errensa, al dios Errensa. Y también ahí abajo he puesto otro texto, Loxa, Loxa, hay otra serie de inscripciones a un dios Loxa, Loxa.
Entonces, se ha interpretado de varias formas. Algunos han dicho, bueno, que estas inscripciones con nombres de divinidad, que si serían pequeños grupos de aquitanos que se habían instalado recientemente en la zona navarra entre hablantes de celta y que eran muy piadosos. Bueno, no se sabe muy bien qué se quiere decir con eso. Y como eran muy religiosos, pues dejaron gran cantidad de restos. Bueno, hay varias teorías al respecto. La mía, que es la que pongo aquí, es que lo que ocurre es que, en efecto, los nombres de persona son muy abundantes de tipo indoeuropeo y porque probablemente muchas de esas personas, o algunas de esas personas, quizá ni siquiera tenían el idioma celtibérico o céltico, o galo también, como idioma madre, sino que posiblemente también hablaban idiomas de tipo vasco, pero estaba de moda, como más prestigioso, nombres de persona de tipo indoeuropeo. Y lo que ocurre con los nombres de divinidad es que tal vez eran nombres de topónimos, de lugares, donde había un dios protector, un genio, lo que se dice en latín un genius loci, o sea, un espíritu del lugar, y no se decía su verdadero nombre, no se escribía su nombre por un tabú religioso, por miedo a que decir el verdadero nombre de esa divinidad equivaliese a invocarlo, a llamarlo en su presencia. Entonces lo que se pretendía es el dios de tal lugar. Y en efecto, el nombre Errensa se puede analizar bastante bien desde el euskera, además de dialecto navarro, Erren, que es espina, y el abundancia espinal. Que hay un topónimo moderno, que pongo ahí, 1796, la Arumbe, Errenza, que parece igual al Errensa de hace 2000 años. Y debajo he puesto también otra divinidad, Losa, Lotza, y recuerda los topónimos de la serie Loza, Lotza, Losa. Hay un pueblo a lo de Pamplona, otro Loza en Álava, que viene claramente de Loitza, zona de Barros, o laguna. Y además vemos que hay coherencia dialectal abajo. En el número 2 es donde, en la Raga, que es donde apareció la inscripción de Errensa, del dios Errensa, y vemos arriba el topónimo Errensa de la Arumbe, en zona todavía vascófona y que conserva el elemento Erren como espino. Luego parece haber una lógica dialectal que se está manteniendo 2000 años después. Es decir, que sí que parece haber razones serias para pensar que hay continuidades entre ese euskera de hace 2000 años y el actual y los dialectos modernos. Además, se da la paradoja que ese dios Errensa aparece en la Raga, que viene de un antiguo la Járraga, que es el espinal, el mismo significado. O sea, que pudo ser ese Errensa un nombre antiguo de la comarca de la Raga y que luego se olvidó y se actualizó al nombre actual la Raga, pero manteniendo el mismo sentido porque el ecosistema, el ambiente era el mismo. Y abajo he puesto un nombre Suasa, que es un topónimo de Peralta, donde vemos también otro, eso también de tipo vasco, Suasa es arboleda, y el sufijo esa abundancia al sa coincide también fonéticamente con el Errensa de la zona, lo cual podemos hacer aquí una especie de ecuación. Errensa tiene rasgos en cuanto a la S de tipo del sur, común con topónimos actuales de tipo vasco, de un euskera más reciente, que tenían ese fonetismo, que no se pronunciaba tsa, sino sa, y también tiene conexiones dialectales con los dialectos navarros modernos. Luego parece lógico deducir que hay una continuidad y que lo que estamos viendo en esos nombres de divinidad son lugares, el dios de tal lugar, de cual lugar. Luego ocurren otras sutilezas. Aquí tenemos una inscripción que es de Ramelluri, la Libia de los Verones. Nos estamos saliendo de Navarra y nos vamos al extremo más occidental de la comunidad autónoma riojana actual. También tiene unos 2000 años esta inscripción y vemos nombre Titus Magilius, es funeraria, Rectugeni Filius, o sea, Tito Magilio, hijo de Rectugeno, y su esposa, Uxama Argela, que es la ciudad que es el nombre antiguo del actual Burgo de Osma en Soria. Dice Anorum 30, o sea, los 30 años, y aquí está enterrado. Es una estela funeraria. Da su nombre, el nombre de su padre, digamos como un equivalente al apellido, los años que vivió y de dónde era. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tanto Magilius como Rectugeni no tienen nada que ver con el euskera. Son componentes transparentes de tipo céltico, muy genuino. Y Uxama Argela también es de tipo claramente céltico. Es alguien con nombres célticos y linaje céltico, pero ¿qué le pasa? Que vivía en Ramelluri hace unos 2000 años, en el siglo I después de Cristo, pero era un emigrado del Burgo de Osma. Entonces, claro, hay que tener en cuenta
todos los detalles, que todos los celtas que aparecen no son autóctonos ahí de muchas generaciones, sino que también está abierto la consideración a que haya movilidad sociológica y que, claro, cuando se habla del euskera relacionado con los vascones, siempre se habla mucho de que si esto viene de repoblaciones, que si esos, antes he comentado, los teónimos como Errensa, Lotsa, que si eran grupos de Aquitania venidos hacia aquí, pero eran pequeños grupos, pero es que ese mismo argumento también tenemos datos muy evidentes, como es este caso, que le podemos dar la vuelta. Y decir, no, es que también los celtíberos, la gente de tipo céltico, cuando encontramos su origen, vemos que es gente que es originaria de otras zonas más al sur, más puramente celtibéricas, no son autóctonos de La Rioja. O sea, entonces, la situación es compleja. ¿Quiénes son los más antiguos en la zona? Bueno, pues no está claro. Desde luego hay movilidad por ambos lados. Y seguimos buscando. Ahí va, perdón. Seguimos buscando más restos de tipo epigráfico, que se llama inscripciones antiguas. Bien, aquí tenemos otra vez el Valle del Ebro y abajo he puesto un triángulo al sur del Ebro, que es en la zona más al sureste de La Rioja y norte de Soria. ¿Por qué la señalo? Posiblemente a algunos de vosotros os sonará el tema de que en las últimas décadas se está trabajando bastante la cuestión del análisis de varias inscripciones, también de época romana, funerarias en su mayoría, de personas que vivieron en esa misma época de las lápidas que hemos visto ahora, época romana, pero que eran indígenas, en esa zona ya muy al sur del Ebro, metidos en la profundidad de la sierra, y que claramente varias de estas personas portan nombres de persona que son analizables desde el euskera. Aquí vemos Cidacos, Iregua, Linares, son los nombres de los valles de los ríos, y hasta ahora este tipo de restos se distribuyen formando un triángulo, en su mayoría en las cabeceras de los ríos, y tenemos el más occidental hasta ahora, que es Aguirzar, en Lumbreras, Comunidad Autónoma de La Rioja, que esa raíz aguir parece relacionable con el euskera moderno aguirre, aguerri, aguiri. Y tenemos otros elementos todavía más transparentes como sesenco, que es interpretable como torito, novillo, o sea, toro joven, pequeño, y que además tiene la lápida funeraria de sesenco tiene debajo dibujado un toro. Y otro que ha aparecido más recientemente, Belsko, que es parece muy claro desde Belz, negro, y un diminutivo, Belsko. El ko era un sufijo de diminutivo de pequeño, ¿no? Pues sesenco, torito pequeño, y Belsko, negrillo, morenillo. El hijo del Aguirzar que hemos visto, que estamos viendo aquí en el Irengua, se llamaba Nigrino, que en latín es el equivalente exacto de Belsko. O sea, claramente parece que cuando adoptaban la lengua latina, traducían conceptos de esos indígenas, ideas, formas de ponerse apelativos, apodos, motes entre ellos, que eran indígenas y van adaptando los esquemas, además calcados. Y tenemos pues otros elementos como Agirsen, Onse-Onso, que también serían analizables desde el euskera, aunque también son debatibles el significado exacto de estos nombres, pero tienen rasgos que no son célticos. Incluso ocurre que algunos de estos nombres muy al sur del Ebro tienen paralelos muy al norte del Ebro. Por ejemplo, en el caso de Sesenco, hay una aldea, ya un despoblado en Navascués, en el Prepirineo navarro, que se llamaba Sesencano y tiene una terminación latina que indica un fundio, una finca, una propiedad de, y Sesencano, o sea, quiere decir la propiedad de Sesenco. Es decir, que había otro Sesenco que no tenía relación probablemente con ese Sesenco de la zona del norte de Soria, pero que esto demuestra que ese nombre Sesenco de personas se estaba usando lo mismo en Navarra que al sur del Ebro. O sea, que había una conexión por fuerza. Estas personas atravesaban el Ebro, se comunicaban y tenían vínculos lingüísticos y culturales comunes. Y luego hay otro elemento, agirsenio, en Tafalla, que es el mismo del Agirsen de una localidad soriana. O sea, hay más semejanzas con bastante claridad. Y otro fenómeno que se ha descubierto recientemente de este conjunto de personas al sur del Ebro, de la zona norte de Soria, sureste riojano, y que ha aparecido ya varias veces, un fenómeno a nivel sociológico muy interesante.
que ya ocurrió hace años cuando se descubrió la estela de Aguírsar, pero que luego se ha reforzado al descubrir la nueva estela de Emilia Sulagesia y de Emilio Udanus, que nos encontramos con el fenómeno curioso de matrimonios de varones que tienen un nombre de tipo vasco antiguo o ibero-vascón, o sea, de un linaje no indoeuropeo, una lengua no indoeuropea, que es interpretable por el euskera en algunos elementos, como sería el buganso, que muestra un sufijo bastante aquitano muy claro, y la fonética de Bugán también recuerda al aquitano, pero su mujer, en este caso, Sulagesia, tiene un nombre claramente céltico, y su padre, el padre de Sulagesia, Ampato, siervo quiere decir en céltico, igual que Sulagesia también en lengua céltica quiere decir la pequeñuela, la buena chica, nombre claramente céltico, tanto de la hija como del padre. Entonces, estamos viendo pruebas ya muy contundentes de que había una situación, digamos, de mestizaje lingüístico y étnico entre grupos célticos indoeuropeos y grupos no indoeuropeos. Es decir, que había una mezcla, igual que en tiempos más recientes, pues por ejemplo en lo que es Zuberoa, había mezclas entre bearneses y vascohablantes de Zuberoa, o en Bayona también ocurría, Biarritz, esa zona, o en Vizcaya entre hablantes de castellano y hablantes de euskera nativos en épocas recientes, pero ya hace 2000 años, en época, cuando llegan los romanos, se encuentran dos poblaciones lingüísticas y culturales que se están fundiendo. Y esto indicaría que en esa zona, aquí es la estela de Aguírsar, y de nuevo se repite lo mismo, Sempronio Nigrino es el fallecido, pero su padre es Aguírsar, es decir, un indígena que ha adoptado el latín, que está perdiendo la lengua no indoeuropea de sus antepasados, pero aún le rastreamos, y una mujer que se llama Alla, que es claramente céltico, que indica la otra, la segunda. Entonces tenemos, como dice Rubio Martínez, tenemos una situación conocida en otros sitios. El marido probablemente es el indígena de esa zona del norte de Soria, es el que posee las propiedades, los ganados, los campos, y se mantiene allí donde ha nacido, pero su novia la ha buscado en una zona vecina, pues ya sea en el área de Numancia más al sur, o en el burgo de Osma actual, o Uxama, o bien también puede ser que la haya buscado en zona Verona, en zonas de hablantes de lenguas célticas de la zona más baja, zonas bajas de La Rioja, aunque esto en parte es hipotético, en parte conjetural. O sea, lo único que es el dato seguro es que hay dos casos en la misma zona de varón de tipo vasco-hablante con mujer celto-hablante, lo cual parece indicar una jerarquía social en esa zona de más estatus para el hombre y mujeres de menos estatus. Parece que una posible forma de entender esto es que esa zona de tierras altas de Soria tiene un clima, hoy lo tenía hace 2000 años aún peor, muy duro, unas condiciones muy difíciles, y probablemente había una gran emigración hacia Calahorra de mujeres autóctonas, y los varones que quedaban de allí, propietarios de terrenos, de fincas de la zona montañosa, tenían que buscarse pues mujeres de la serranía, buscándolas pues en festividades religiosas, como en tiempos más recientes había formas de cortejo en romerías o en santos o santas, en fiestas de verano, etcétera, y se las buscaban mujeres de tipo celtibérico en zonas posiblemente que también eran rurales y eran mujeres de menos estatus social que ellos. Sin embargo, en otras zonas, claramente los grupos célticos tienen más estatus que los grupos vascohablantes. Y es una interesante situación sociológica que revela una gran complejidad. Luego, quiere decir que cada vez vamos viendo las cosas más en detalle, y las nieblas del pasado, de dónde viene el idioma vasco, cómo interaccionaba con otros idiomas, empiezan a despejarse un poco. Aquí volvemos al conjunto de inscripciones que hay de esa época romana, y aquí añado un topónimo actual, Vallavascones o Valdevascones, que proviene de un anterior Valle de Vascones, y lo he colocado ahí donde se sitúa en un pueblo que se llama Santa Cruz de Llanguas, y justo este topónimo, que es actual, moderno, o sea, que es castellano, se sitúa en el epicentro de todas estas inscripciones con componentes de tipo vascohablante. Para mí esto es una prueba muy clara de que estas personas eran percibidas
o por ellos mismos autopercibidos o bien por sus vecinos como vascones, como gente claramente que hablaba y tenía una etnicidad relacionada con el mundo vascón y con el habla vasca arcaica. Porque hay algunos estudiosos que han propuesto, que han dicho, bueno, pues que igual esta gente no eran una forma de euskera antiguo, sino que eran ibéricos, es decir, un grupo no indoeuropeo, pero diferente. Pero la toponimia nos está marcando justo en la zona donde más concentración de estos elementos. Estamos viendo un topónimo que dice Valle de Vascones, o sea, una zona de concentración, que claramente parece estar continuando siendo una memoria de lo que ha sido el pasado. Hasta ahora este tipo de topónimos, con vascones, navarros, etcétera, se solían considerar que eran de repoblación medieval. Pero aquí vemos un topónimo aparentemente moderno que se sitúa en una comarca que tenía hablantes de lengua vasca en época bastante anterior a las repoblaciones medievales. Luego habría que revisar las teorías de siempre pensar que al sur del Ebro solo puede venir los elementos vascos que encontremos de una repoblación reciente. Y luego nos encontramos todavía más indicios. Aquí he colocado aproximadamente en el mapa, muy aproximadamente, el espacio natural de los vascones, donde pone antroponimia vascoides la zona de las inscripciones de norte de Soria, del este de La Rioja, y he colocado Alagón, que era la ciudad vascona más al sureste, y al este tenemos Salduye, que es la actual Zaragoza. En la actual Zaragoza sabemos que también hace unos 2000 años hubo una persona que se llamaba Eijar, lleva una H, igual que los que hemos visto como el Ume Sahar y todos estos. Se considera esa secuencia fonética, aunque no está completa, Eijar, es claramente de tipo vascona aquitana, lo cual nos abre el interrogante de hasta dónde llegaban en lo profundo del Ebro los grupos de habla vasca. Hemos visto que lo que es en la zona de la serranía riojano-soriana parece claro que sí, incluso la toponimia nos lo dice Valle de Vascones, pero es que al este parece que empiezan a aparecer también algunos elementos de este tipo. Incluso si regresamos a la zona de Navarra, tenemos la localidad de Mendigorría, Andión, relativamente cerca de aquí, donde en el año 92 se descubrió un mosaico con una inscripción que está escrita, aquí está, es un mosaico romano de hacia el 100 a.C., o sea, es una época que todavía no era el Imperio Romano, era la República Romana, pero ya el Valle del Ebro estaba completamente conquistado por los romanos y estaban entrando en la romanidad. Y una de las características era construir casas con un pavimento de mosaicos al estilo romano, pero todavía es una época muy temprana y aún no estaba totalmente generalizado el uso del alfabeto latino, el idioma latín. Y este, ¿cómo se llama? Mosaico de Andélon, de lo que es la actual Andión, la Virgen de Andión, que hay un yacimiento muy bonito, no sé si posiblemente lo conoceréis, aparece esta inscripción en signario ibérico, que el signario ibérico era una forma de escritura mitad alfabética, mitad silábico. Y transcrito en letras actuales, la lectura es Liquine Abloraune Egien Bilbiliars. Ahí vemos claramente dos nombres de persona, Liquine y Ablo, que son de tipo celtibérico. Hay una flexión verbal, Egien, y hay un topónimo que es Bilbili, que es el actual Calatayud. Es decir, parece que es una firma. Se ha hablado mucho de esta inscripción, llevamos ya 30 años discutiéndola. Está claro que es una firma, quizá probablemente no tanto de artista, porque es una obra muy sencilla y estaba poco valorado, sino más bien de los promotores, ni siquiera del mosaico, sino de la casa entera, que se está conjeturando que puede ser una residencia, un almacén de una red de comerciantes que trabajaban por el Valle del Ebro, de lo mismo desde Calatayud, de la zona de lo que era Zaragoza, y que llegaban, se internaban hasta la zona vascona, la zona navarra actual, y tenían almacenes en donde están los mosaicos, almacenes y zonas de descanso, de movimiento de mercancías, de reunión entre gente del gremio, etcétera. Observamos, bueno, aquí he colocado
conocemos varios mosaicos de este tipo en el Valle del Ebro, y hay uno que está en latín, en el Burgo de Ebro, Zaragoza, cerca de donde hemos visto antes el de Ellar. Y vemos también nombres de personas, Lucius, Scandilius, Licinius, etc. Y en latín observamos que la frase es pavimentum, o sea, museo, faciendum curavere. Se ocuparon de realizar, de promover este pavimento, ya sea como artesanos o más probablemente como comerciantes, un grupo que está promoviendo esa zona. Vale, sabemos que en la inscripción latina, en la versión latina de ese mosaico que hay en el Burgo de Ebro, tenemos una expresión, se ocuparon de hacerlo. Esto nos da una pista para entender el tipo de idioma y lo que se pudo decir, lo que es previsible que se dijera en la inscripción de Mendigorría. Y donde está la posición del verbo, de la flexión verbal, donde esperamos encontrar algo parecido a lo hicieron o se ocuparon de hacer, encontramos egien. Yo creo que sonará, esto suena vasco, ¿no? Suena al verbo egin, ¿no? Hacer. Tenemos el verbo egin, hacer, realizar, construir. En batú actual, egin zuen, él lo hizo. Ellos lo hicieron, egin zuten, pero son formas, lo del zuen, zuten, son formas muy modernas. Sabemos que antiguamente los verbos conjugados, los que se llaman los verbos sintéticos del euskera, tenían más importancia que en la actualidad. Y para decir fulanito lo hizo, él lo hizo, ellos lo hicieron, se usaban en dialectos orientales seguíen y en dialectos occidentales de tipo vizcaíno alavés guían y en plural guíen. Ellos lo hicieron, seguiten en los orientales, a Navarra, Pirineo, País Vasco francés. Hay debate de cuál es la forma más antigua, si eguían o eguíen. Parece que lo más antiguo es sin la Z. Entonces aquí vemos claramente que coincide justo en el lugar, o sea, después de los dos nombres de persona y antes del topónimo de origen, probablemente de esas personas, hay una flexión verbal en el lugar donde se supone que tiene que estar lo equivalente al se ocupó de hacer, realizó, eguien, una expresión transparente por el euskera, un euskera arcaico. Bueno, ha habido discusiones, gente que niega rotundamente, dice no, esto no puede ser euskera. A mí me parecen argumentos muy débiles, me parece muy evidente que si es una flexión verbal que está en lugar de lo hizo o lo hicieron ellos, yo creo que es evidente que esto es una forma de vasco antiguo y que sería el escrito en euskera antiguo más antiguo que existe, 1000 años anterior a las glosas emilianenses de La Rioja. Y que no es un ibérico mediterráneo incomprensible como son muchos escritos en signario ibérico del Levante, de Alicante, que no los entiende, sino algo que es comprensible desde el euskera, y el uso del signario ibérico no quiere decir que no se pudiera usar para varios idiomas. Este tipo de letras se usaban también para el celtibérico, un idioma que no tiene nada que ver ni con el ibérico, ni el euskera, ni nada, es decir, se utilizaba para varios idiomas. Mi punto de vista personal es que se usó también para escribir en euskera y que esto es una inscripción en euskera arcaico. Aquí añado más ejemplos de que incluso tenemos, él lo hizo, hay formas eguíen en vizcaíno suroccidental, vizcaíno alavés, aunque el vizcaíno literario eguían, él lo hizo, y es decir, que lo podemos analizar lo mismo como ellos lo hicieron o él lo hizo. Pero para mí es evidente que aquí hay una conjugación vasca. Volvemos otra vez al Valle del Ebro, a lo profundo. Hemos dicho, el Burgo de Ebro tenemos aquí, que es más al este de Zaragoza, más al este de Ellar, donde estaba, acabamos de decir, no os perdáis, la inscripción del mosaico en latín, pero que tiene un mensaje probablemente similar a la inscripción del mosaico de Mendigorría en signario ibérico. ¿Por qué me voy al Burgo de Ebro, al yacimiento de la Cabañeta? Porque ha aparecido hace unos años otra inscripción muy interesante. Se le llama grafito ibérico por las letras en las que está escrito. También es un signario ibérico en el fondo de una jarra de cerámica. Este yacimiento es unas antiguas termas romanas, pero que trabajaban indígenas de la región del Ebro, y tenían un almacén con aceites que se daban para el cuerpo, para masajes, para el cuidado de la piel, todo eso. Y es una jarrita pequeña de aceites, probablemente tenía una muestra
de aceites así de lujo, y hay una inscripción debajo. Un grafito ya hecho en seco. Fue descubierta en el espacio 16 del balneario, se excavó en los años 2003, 2008, etcétera, una habitación, probablemente un almacén, que es lo que he subrayado aquí. ¿Y qué le pasa a esta inscripción? Pues que, está transcrito, no tiene signos de separación, así como la inscripción del museo, del mosaico, de Mendigorría, tenía las palabras perfectamente separadas. Aquí es una inscripción, un apunte, además en curva, que va siguiendo una espiral. Es un apunte rápido. Entonces, el que lo escribió, algún operario del almacén, no se preocupó de separarlo, pero como conocemos bastante bien la antroponimia ibérica y vascona, aquitana, etcétera, podemos descomponerlo claramente en estas 4 secciones. Hay una pequeña duda si la S se debe leer junto a Teitattares o forma parte de la secuencia Erasoan. Pero sabemos con seguridad que aquí hay 2 nombres de persona, uno Teitattar y con un sufijo tar, que es interpretable también del euskera, de origen, como cuando dices menditar, de monte, basotar, de bosque, qué sé yo, etcétera. Y hay otro nombre de persona, que es atintanes, pero se pronunciaría adintanes, y lleva una terminación de caso. Y dadas las características de la pieza, una jarra de cerámica común, hay 2 antropónimos con sus sufijos, con marcadores de qué lugar ocupaban en la frase, qué valor tenían. Era un idioma con terminaciones igual que el euskera. Parece que el texto recuerda el ofrecimiento de un individuo al otro. El oferente podría ser adintanes, porque hay un sufijote que parece un ergativo. El ergativo es el que indica el elemento activo de la oración, el elemento que hace esa acción, y el destinatario podría ser Teitattar, con un supuesto sufijo dativo. Es una primera interpretación. Y la parte centrada del documento, aunque resulta oscura, sí que podemos diferenciar 2 partes. Parece que hay un verbo, erasoan, y fijaos en el detalle, que si lo leemos como erasoan, empieza por e y acaba en n. Y hemos visto antes que la flexión de pasado del verbo egien, eguían, él lo hizo, empieza por e y acaba en n, que es la típica marca de un perfecto del euskera conjugado antiguo, antes de que se inventasen las perífrasis de ahora del egin zuen o eman zuen, cosas así. La marca de pasado, en el pasado fulano hizo tal cosa, dio tal cosa, etc. Pero hay dudas de si era erasoan o serasoan. Y antes hemos visto que según los dialectos, unos dialectos decían seguían con Z, un sonido como una S, o eguíen, eguían, que la Z bailaba. Es decir, que tanto si lo leemos como serasoan como si lo leemos como erasoan, en los 2 casos nos parece una flexión claramente verbal de tipo vasco arcaico, a la que acompaña un segundo término, función de objeto, que es keibon, es la transcripción tal cual, sin marcar lo que es la diferencia entre K, G o BP, porque en algunas formas del signario ibérico no diferenciaban lo que se llaman oclusivas, sordas y sonoras, es decir, la diferencia entre K y G y B y P, es decir, se puede leer keibon o se puede leer geipon, que es como lo leo yo, o sea, hay varias posibilidades. El atintanes seguro se leía adintanes, etc. Bueno, hay un elemento verbal erasoan o serasoan y un elemento geibon que es hace referencia a la pieza o su contenido. Yo hago una interpretación, yo lo separo así, que el signo que es como un rayo de alta tensión sería un sonido parecido a la Z vasca, según mi interpretación, y la letra que es como una M sería una S parecida a la S vasca. Entonces la lectura correcta con los sonidos ajustados a cómo sonaba sería Teittattares, erasoan, geipon, adintanesde. Y vemos pues 2 personas y realizan una transacción comercial.
erasoan, esa secuencia parece relacionable con verbos como erasan, eraso, erachi, erauntzi, eutsi, erosi, que aunque tienen varios significados diferentes, posiblemente provengan de un origen común y sean variaciones fonéticas que con el tiempo se estabilizaron como palabras diferentes interpretadas con significados ligeramente diferentes. Tenemos en las escrituras de Andramendi un texto en euskera vizcaíno del siglo XVI, es decir, un salto temporal muy grande. Hemos dicho que esta inscripción en signario ibérico es de época romana y la del siglo XVI son 1500 años después. Una frase ya en euskera moderno, dialectal vizcaíno, pero moderno. Dice, tabae soan, beren nagusiari leves, y como le dijo a su amo, y tenemos el verbo esan, y en esa época, en el euskera vizcaíno de la época, cuando se añadía una o a la flexión verbal, era lo que se llama el nornori nork, a alguien le ha dicho algo. Esoan es le dijo, él a él le dijo, que procede probablemente de una contracción antigua de un verbo erasan, erasoan. Erasan en algunos dialectos quiere decir también decir. Y en origen ese erason, eraso, erachi, erauntzi, euchi, erosi, era dar algo a alguien, y en algunos casos se especializó en dar palabra, asestar de palabra, darle una palabra, decirle algo. En otros casos, como eraso, que es atacar, se estabilizó en un sentido de dar un golpe, atacar, agredir. En otros también era un chi parecido. Euchi, que es sujetar, hoy en día probablemente deriva de dar mano, echar mano encima, pero se ha perdido un poco el hilo. Y erosi, que es comprar, probablemente se relaciona también con la idea de dar mano, etc. Y señalaba Michelena, no respecto, cuidado, no os confundáis, aquí la cita de Michelena es referida al baesoan, no a la inscripción de arriba, cuidado, que a veces igual mezclo un poco las cosas, pero hay que situarse en cada momento donde estamos. Dijo Michelena, en cuanto a la lengua, estas escrituras son importantes, sobre todo por algunas de las formas verbales que contienen como baesan, lo dijo él, pero sin decir a quién, y baesoan, se lo dijo a él. Es decir, probablemente estas formas del siglo XVI, que son arcaizantes, están conservando rasgos de cómo se conjugaba el euskera arcaico de hace 2000 años, que vemos aquí en este grafito muy al sureste, ya en el Aragón profundo, por decirlo de alguna manera, erasoan. Aquí pongo más ejemplos de erauso, atacar, pegar. Hay expresiones como escúa, coaguiña, eranchi, pegar, echar la mano, hincar el diente, es decir, que todos estos eranchis, eransa, eranson, erasan, etcétera, era un origen. Además, si os fijáis, tiene la secuencia era, que es lo que se llama un factitivo. Eraman, erakuchi, irakachi, hay varios, eraiki, etcétera. Es una secuencia verbal que es transparentemente tipo vasco arcaico. O sea, estamos viendo que frente a la creencia tradicional de que antiguamente el euskera no se escribía, tenemos cada día razones más sólidas, y además, en pleno Valle del Ebro, lo mismo en Mendigorría que aquí en Aragón, Bajo Aragón, de que se estaba escribiendo además en el Valle del Ebro, muy lejos de la zona actual de habla vasca. O sea, cosas como estas no las estamos encontrando ni en Vizcaya, ni en Guipúzcoa, ni en Álava siquiera. Las estamos encontrando muy al sureste de la zona actual de habla vasca. Bueno, y luego vienen más ejemplos de erauntzi, golpear, atacar, decir. Según los dialectos, se recopilan pueblos, etcétera, y se ve que en cada pueblo los verbos modernos del euskera han desarrollado significados peculiares a partir de la idea original de dar algo a alguien. Le pega, le asesta de palabras, irauchan, le dijo, adarrari euchidio, le ha cogido el cuerno, o sea, es decir, le ha dado la mano, zarpa al cuerno, y podemos reconstruir forma erauchoan, él a él le dio, afectar, asestar de palabra, dar o pegar a alguien algo, eraunchi. Hay formas teóricas como aquí, y entramos ahí más en el terreno de la conjetura, pero parece que estamos viendo elementos de tipo vasco antiguo. Pero es que incluso en la secuencia geipon o keibon
vemos también un elemento que sería interpretable desde el euskera, además del euskera de hace 2000 años. Sabemos que esa terminación bon, pon aparece en nombres de personas aquitanos, y los aquitanos nadie discute que sean de habla vasca antigua. Nombres como Andospon, Senipon, Quisombon. Ahí, por ejemplo, Seni es el actual Sein, niño. Senipon probablemente significaba niñito, chiquillo. Quisón, ese quisón es el actual guisón, hombre. Guisombon, el hombrecillo. Andoxpon es más complicado, pero bueno, hace unos 2000 años había un sufijo pom en el mundo pirenaico, y parece que aquí en esta palabra geibon o geipon también aparece, y tiene una raíz que es interpretable como gei, cosa, material, sustancia. Y yo interpreto, esto es una interpretación personal, geipon, que probablemente este geipon es una muestra pequeña, una porción de algo, una mercancía, es decir, que está haciendo referencia a la muestra de aceite que había en el jarrón, y que es un apunte de un operario del almacén que está tomando nota de quién es ese envío que le han llegado. Y aquí ya pues tenemos las dudas de cómo interpretar esta secuencia, esta frase. Para mí, personalmente, el erasoan, aunque sería más fácil interpretarlo como la alternativa que he puesto abajo, y que es la conjetura de los que hicieron la edición de la pieza, ¿no? Pues muestra cadintanes de Oateitátar. Podría ser interpretable así, o sea, muestra de este material. Pero yo prefiero interpretarlo más bien, porque como tengo dudas de que esa E sea realmente un dativo, porque probablemente antiguamente era un ergativo, pero bueno, es entrar en profundidades que ya es un poco complicarse la vida. Pienso que probablemente este erasoan, más que dar algo, en este contexto lo que está más relacionado con el verbo erosi actual moderno, o lo que hemos visto antes de echar mano de alguien, de coger algo. Y pienso que hay una oración de relativo, o sea, de que quiere decir que esto es una muestra que compró Adintanes a Teitátar. Muestra de material de aceite que Adintanes adquirió, compró, cogió, captó de Teitátar, habiendo un es, que sería lo que es el instrumental, que antiguamente sabemos que era un ablativo, de dónde viene algo, el origen. Por supuesto, lo podemos interpretar de la otra manera y nos quedaría con el serasoan o erasoan, decir muestra que Adintanes dio a Teitátar. Las dos opciones son posibles, pero las dos coinciden en la idea de que hay un verbo, erasoan o serasoan, que hay un componente gei y que hay una transacción entre dos personas, ya sea que una le da al otro esa cosa o la una se la compra a la otra este objeto. Aquí ya entramos ya en el final de la conferencia. No he querido alargar mucho, llenarme de datos, de consideraciones, porque consideraba que era un poco árido todas estas cuestiones de filología profunda, de verbos, de sufijos, de todo eso. Y quiero recapitular un poco lo que hemos visto. Hemos visto que hace 2000 años, lo que son los restos arqueológicos, el centro de atención actual está en el Valle del Ebro. Claramente, para lo que es elementos que podamos interpretar desde el euskera, no hay nada en la costa cantábrica actual, y sin embargo están por aquí, en abundancia. Y parece, y para mí es evidente, que están escribiendo incluso frases completas, y que esos indígenas, de lo mismo de lo que ahora es Navarra, de lo que ahora es Rioja, y de gran parte de Aragón, están hablando en un idioma de tipo protovasco. Esto incluso nos hablan, en los casos que hemos visto antes de los matrimonios mixtos, de hombre de tipo vasco antiguo con una mujer celtibérica, de celtíberos que se asientan en una zona riojana, viniendo más del sur, de mezclas de teonimia, nombres de dioses que tienen nombres vascos de topónimos, pero luego los dedican esos mismos divinidades, personas que probablemente hablan un idioma protovasco pero se ponen nombres celtibéricos, es decir, que hay mezclas. Todo esto, digamos, se podría decir que es una revolución respecto a lo que se ha repetido infinidad de veces a lo largo de las últimas décadas, durante todo el siglo XX, que se imaginaba el euskera antiguo como un idioma ágrafo, oral, que no tenía tradición escrita,
vinculado, limitado a zonas del Pirineo, las zonas más salvajes, o bien al Cantábrico como mucho, o teorías que hablan de la vasconización tardía, pues que si el euskera antiguo estaba en Aquitania y saltó al sur y al oeste en época medieval. En mi opinión, ahí cada día que pasa y cada nuevo descubrimiento que se hace de este tipo, hay más razones sólidas para pensar que había hace 2000 años dialectos de tipo euskérico y que además probablemente en gran medida eran antecedentes de los dialectos actuales, como hemos visto en el caso del nombre de divinidad de Rensa, es que podemos incluso trazar una continuidad entre ese componente ren y encontrarlo justo en la zona navarra, en los dialectos navarros. No lo encontramos en los dialectos occidentales, en Vizcaya, no, hay una continuidad territorial. Hablando a nivel de opinión personal, antes hemos visto una cita de Jordán Cólera que decía: no, los vascones históricos no tienen continuidad con las lenguas, con los dialectos vascos modernos. Yo, desde mi punto de vista personal, sí que hay continuidad. Seguramente ha habido movimientos de población, habrá habido renovación de dialectos. Es perfectamente posible que en época medieval avanzasen desde el Pirineo nuevas oleadas de gentes de tipo protovasco o vasco arcaico y se mezclasen con las gentes que hicieron este tipo de inscripciones y monumentos funerarios, pero eso no quita para que podamos interpretar que el euskera hace 2000 años era una lengua muy del Valle del Ebro, muy de ambiente mediterráneo, y que se extendía por esta zona, y que las viejas teorías de que pues al sur del Ebro solo proceden de repoblaciones y que no hay una continuidad histórica, para mí se van quedando obsoletas. Y bueno, ya llevamos un poco menos de una hora. Si queréis podemos hacer algún pequeño debate, preguntas, o puedo clarificar lo que queráis. Si tenéis alguna consideración que hacer o vos habéis quedado exhaustos. O como lo veis, que si os habéis liado mucho con los datos. Intento hacerlo lo más sencillo posible, porque no es un ambiente, una circunstancia para enrollarme 3 horas seguidas. Lo he hecho adrede, he ido a los elementos, porque luego hay muchos más restos de nombres de personas, inscripciones, o sea, podemos enrollarnos la tira. No he ido a lo que para mí era más transparente y más impactante, en el sentido de que para mí encontrar ya flexiones verbales, además con esa secuencia E-N, que es la del perfecto vasco, del perfectivo, de las formas de pasado antiguo, para mí es, siempre se suele decir que lo más resistente a la mezcla, al préstamo entre idiomas, son precisamente las flexiones verbales. Es una de las zonas que, si encontramos flexiones verbales de un idioma que son iguales a otro idioma que conocemos, tienen que ser familias sí o sí. Incluso en este caso, para mí son antepasado y descendiente. Entonces he querido ir a esos datos más espectaculares y datos de tipo sociológico de la mezcla entre célticos y vascohablantes.